Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Les saluda Jorge de Precision FX. Y bueno, vamos a proceder a hablar en esta ocasión de los principios de liquidez y patrones de liquidez. Es muy importante este tema, como todos los que mencionamos dentro de la mentoría. Cada uno es una parte del rompecabezas, por así decirlo, ya que entender la liquidez es entender el algoritmo interbancario en el sentido de que el IBDA lo que precisamente busca en cada sesión y alrededor de todos los días tradiables, ya sea swing, ya sea scalping, ya seas tu intradía, lo que busca es liquidez. Una cosa es la liquidez, otra cosa es la dirección y estructura de mercado. Ojo con eso. Pero ambas, cuando se las entiende y confluyen, créanme que los resultados van a ser muy buenos. Ok, aquí tengo yo ya saben, vamos a comenzar desde la parte teórica y pues luego nos vamos a las gráficas, tratando de sintetizar todo lo que vamos viendo y que pueden ustedes lo pueden grabar muchísimo y pues ya saben, hacer backtest, a revisar en sus pares cómo está la liquidez, se expone esta liquidez que les voy a explicar y cómo el precio regularmente lo que hace es ir a buscarla y tomarla. Si en este caso, bueno, la búsqueda de liquidez como tal, cuando nosotros tenemos un bloque de órdenes, eso es un imbalance que dejó el precio y que el precio regularmente viene a recapitalizar ese imbalance, todas esas órdenes pendientes y se va para arriba, en este caso en una tendencia alcista, una fractalidad alcista. Y eso es lo que les hemos venido dando, se ha venido hablando algunos en algunas de las clases en ese sentido, pero no solo los order blocks, no solo en este caso cualquiera del tipo de order blocks son los que nos definen que solo está ahí la liquidez dentro del mercado. Hay varios patrones de liquidez y que también les vamos a ir indicando más en detalle, los otros que son más importantes, como los fair value gaps o los liquidity voids, que son movimientos fuertes que dejan vacíos de liquidez dentro del mercado. Pero también en esta ocasión nos vamos a centrar específicamente en todos esos mínimos, máximos iguales que suele dejar el precio y entender por qué son puntos importantes de liquidez. Estos los podemos encontrar, obviamente, como saben, si es que es una temporalidad diaria, si es que es una temporalidad 4 horas semanal, van a ser puntos mucho más atractivos, donde va a haber muchísimo dinero concentrado por debajo o por encima de estos puntos, ¿sí? Entonces, ok, entrando ya en materia el primero, que es el Liquidity Pool o la piscina de liquidez, la LP, ¿por qué, más allá de que quizás ustedes hayan oído, por qué este es un punto de liquidez o por qué hay aquí y por qué podemos decir que hay mucha liquidez? Por lo siguiente, si es que aquí muchos traders tomaron una entrada en compras, ¿sí? Tomaron una entrada en compras y pusieron su stop loss. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay stop loss. Aquí hay stop loss que están por ser liquidados. Entonces, el mercado lo que puede hacer es venir a tomar todos estos stop loss, estas posiciones que tienen los fondos de inversión, porque tienen una forma de tradear específicamente más los fondos que los trading retail, donde dejan sus posiciones abiertas y lo que hace el precio es venir a tomar estas posiciones. Entonces, primera cosa que vayan anotando es los stop loss que están por debajo o por encima de un punto máximo. En este caso, punto máximo, punto mínimo dentro de mi liquidez interna. Todo lo que está dentro de la gráfica se llama liquidez interna. Todo lo que está afuera se llama liquidez externa, ¿sí? Entonces, es importante determinar esas dos diferencias también, ¿no? Pero, ¿qué más podemos también encontrar en este punto? Acuérdense que si es que el precio acá, para todos los que les gusta trabajar con soportes y resistencias, digamos que el precio haya estado por acá, haya venido acá, se haya llegado acá, luego haya venido por acá, baja, regresa, otra vez viene este nivel, regresa, viene este nivel, baja, hasta acá, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí en toda esta línea de aquí? Lo que suelen identificar los que les gusta trabajar con soportes y resistencias, ¿ok? Que abajo de esto, si es que el precio
baja, como en este caso, hay los sell stops. ¿Por qué? Porque si baja de esta resistencia, la rompe, van a entrar en ventas. Entonces aquí hay una mezcla de stop loss y sell stops. Entonces a esto parte de acá, nosotros también le podemos llamar y que en algunos de los setups que enviemos van a ver algo como SSL, que esto es igual a Sell Side Liquidity, ¿sí? Simplemente solo son términos, pero no es más allá de que es, un lugar de liquidez para venta, ¿sí? Es un lugar de liquidez para venta porque aquí están muchísimos sell stops. Y aparte los stop loss, que también estaba en estas posiciones. Entonces el precio va a querer buscar estos puntos, ¿sí? Va a querer buscar estos puntos y los va a querer tomar, ¿sí? Entonces, a veces, ¿qué puede pasar? Y aquí podemos venir mezclando algunos conceptos, ¿sí? Que tenemos claro que esto es una piscina de liquidez y digamos que aquí había un order block, ¿sí? Que aquí había un order block, ¿sí? Como está en esta parte de aquí, pero ¿qué pasa acá? Perdón, esto para no confundirles, digamos que estaba un punto más arriba, ¿ya? Estos puntos estaban más arriba, son exactamente iguales, por acá, y ahí sí ya les voy a explicar por qué estoy citando esto acá, porque también encontramos en el mercado, pero ahorita nos centramos en que aquí había un order block, ¿y qué pasó? Pasó que no lo respetó, pero ¿qué hizo el precio? El precio se llevó este mínimo, no respetó el order block, pero sí se tomó toda esta liquidez, ¿para qué? Para ahí sí dar su movimiento al alza. Entonces también acuérdense que los setups pueden ser o espero en el order block, que mucha gente le gusta operar con order blocks, o espero a que me liquide un último mínimo de un día anterior, puede ser. Eso también, bueno, eso también son cosas que les iremos indicando, pero digamos que este era el mínimo del día anterior en la sesión de New York de este día, no respetó el order block, sí se llevó este mínimo, ¿sí? Y ahí se dio la vuelta. Entonces el precio suele también buscar esta liquidez, porque es eso, Libra busca liquidez para seguir con su estructura, para seguir con su movimiento bajista, ¿sí? Ok, entonces número uno, los liquidity pool que están dentro de la liquidez interna, todo lo que está dentro de los charts, todo lo que está acá es liquidez interna, todo lo que está afuera es liquidez externa, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué otras cosas interesantes podríamos aquí ver? Otro patrón, y aquí hay dos patrones que les he puesto a propósito para efectos académicos. Tenemos aquí dos mínimos iguales. Vamos a poner, ya, vamos a ponerla acá para que sea exacto y preciso. Ya, y esto los vamos a llamar equal lows. Los equal lows o los equal highs son desde dos o más mínimos o puntos iguales. ¿Sí? Entonces aquí lo mismo. Si yo hubiera tenido aquí un order block que yo hubiera querido que se respete, aquí mi order block, ¿qué pasó? No lo respeta. Incluso esto pueden hacer backtest, como siempre decimos. Vean en la gráfica y por qué no respeta a veces los order blocks. Porque el precio quiere llevarse todavía esta liquidez que está aquí y de ahí sí se va para arriba. ¿Ok? Ahora, estos equal lows o equal highs son más fuertes incluso que estos. ¿Por qué? Porque aquí tienes el doble de posiciones de lo que tienes acá. Posiciones en este punto y posiciones en este punto. Y cuando llegan a ser iguales, van a ser muy atractivos para que el precio los tome y posiblemente se dé la vuelta o simplemente pues, siga con su camino y una tendencia bajista. Son las dos posibilidades, ¿no? Pero para efectos de acá, entonces llega a sesión operativa en la Kilson de New York o la Kilson de Londres, los toma y se da la vuelta. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Otro ejemplo de liquidez importante que son mis equal highs. ¿Sí? Los equal highs son otros puntos de muchísima liquidez. Al contrario, aquí es un buy side liquidity. Todo lo que tenemos encima de estos liquidity pools
mismo ejemplo de lo que explicábamos acá. Acá serían liquidity pools en la parte superior, liquidity pool, encima de los máximos, liquidez, liquidez. Entonces son buy side liquidity. Cuando ven ustedes siglas que digan BSL, no es más que buy side liquidity, ¿no? Todos los puntos que están acá. Todo aquí, digamos que aquí está puesto una idea así. BSL, aquí puede decir también BSL, etc. ¿Ya? Aquí también incluso puede haber un BSL con unos equal highs. Entonces el precio puede ser que no respete estos bearish blocks que estén aquí. Entonces, ¿esto qué me deja de enseñanza? Cuando ustedes vayan a considerar un bloque de órdenes y que por encima de este bloque de órdenes hay unos equal highs o que por debajo de este bloque de órdenes hay unos equal lows, tengan cuidado porque seguramente, no es que digo que siempre lo hace, pero regularmente el precio lo que va a hacer es tomar estos equal lows o tomar estos equal highs y ahí sí darse la vuelta e irrespetar o invalidar estos niveles. Ejemplos de eso se da bastante en las gráficas, ya les voy a mostrar para que puedan ver. Entonces nuevamente aquí hace su movimiento, se va para la baja y listo. Aquí en cambio es un movimiento normal del precio, recapitaliza en un bullish block y se va, ¿no? Entonces acá que hay, aquí hay otro tipo de cosas, ¿no? Breakers o mitigations, toma el precio y sigue cayendo, ¿no? Pero bueno, esto ya les hemos venido un poco explicando. Pero lo más importante es todos estos patrones, porque también, como les digo, hay otros que son los liquidity voids, que son velas fuertes o movimientos bruscos, que regularmente el precio los hace sin balancear toda esa liquidez que queda liquidez expuesta y luego el precio vuelve a tomarlos. Pero bueno, eso ya los vamos a seguir indicando. En esta ocasión los patrones principales son las liquidity pools, ¿sí? Puntos máximos, puntos mínimos que se encuentran dentro de una estructura, los equal highs, los equal lows, que también están dentro, ya sea en la parte externa o en la parte interna de los gráficos. Entonces, mucho cuidado, reitero, cuando ustedes coloquen órdenes cerca de este tipo de puntos, ¿sí? Ahora me puede decir, oye Jorge, pero cuando hay una liquidity pool, siempre regularmente hay una mecha mínima y encima de la mecha que formó este bullish block, ¿sí? Que formó este bullish block. Entonces, ¿qué tomo? Si siempre va a haber una mecha cercana. Ya, y esa es una muy buena pregunta. Lo que ustedes tienen que ver en ese caso es si es que hay una reacción dentro del bloque, es decir, lo que de una u otra manera en las clases se les ha ido comentando, es que ustedes van a tomar decisiones solamente si es que el precio llega a esta zona, llega al open del bloque o llega al 50%, entre probabilidades menores como M5, etcétera. Bueno, esto es para una clase entera, pero en niveles, ah, en términos prácticos, ustedes tienen que esperar reacción. Ahora, si ven que esto lo rompe como mantequilla, ustedes están tranquilos, pero si ven que se lleva esta liquidity, y de si tiene su movimiento al alza, pues ya saben por qué lo hizo. Porque lo que hizo es llevarse los mínimos o llevarse los máximos para de ahí seguir con su camino. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué pudo haber también pasado en este caso? Es que no respetó el bearish block cuando estaba subiendo el precio para seguir bajando, sino que primero se llevó estos equals y de ahí sí cayó. Ahora puede ser que aquí también si hay una confluencia con un vacío de liquidez o con un breaker, ya te da más confluencias todavía, ¿no? Porque se lleva los equals, ya que también puede haber una zona atractiva para que recapitalice, tienes doble confluencia y se va para abajo. Y a eso si le sumas una zona OT, por ejemplo, mira, el 79% tiene de confluencia, más la elevada de esta liquidez, más un bloque, esos son regularmente setups que son muy, muy atractivos. Pero bueno, de estos hay algunos y también ya les iremos explicando. ¿Sí? Porque me voy a otros temas que no son parte de la clase, pero importante para que los vayan interiorizando, ¿no? Entonces, una vez que tenemos claro esto, procedamos a ver los ejemplos dentro de las gráficas. Ok, vamos a borrar esto de acá. Ya. Déjenme borrar esto para que
Listo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Justamente tomando ejemplos, nos iremos muy lejos. ¿Qué teníamos acá? Bueno, perdón, voy a borrar esto. Son las que hemos tomado. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Miren cómo aquí me forma unos equal lows. Y aquí había un bloque de órdenes. ¿Sí? Un bloque de órdenes que comenzaba desde acá, para ser más preciso en esta zona. Pero ¿qué pasa? El precio lo invalida. Pasa por aquí, lo rompe, pero ¿qué vino a hacer? Esto no le paren bola, no le presten atención. Ok, esto es para lo que vaya a pasar mañana. Pero básicamente eh, viene acá, purga estos equal lows, se mete en este bloque de órdenes de aquí, ¿sí? Pero no lo respeta, estamos en plena Killzone, iniciando la Killzone, o el pre-New York, que ya saben el horario principal de 8 a 10 de la mañana donde hay mayor liquidez. Reitero, no con eso no quiere decir que se dan entradas como aquí, 7 de la mañana antes de la apertura de New York. Pero ¿qué hizo entonces? No me respetó, no respetó el bloque y procedió a llevarse estos mínimos. Miren, fue muy claro lo que hizo aquí y de ahí sí dio su reversal y comenzó su movimiento alcista. Muchos hubieran esperado que respete se puede decir, la zona sensible del open de este order block, bullish order block, para darse la vuelta y seguir subiendo, pero no lo hizo. Simplemente se llevó primero esta liquidez y de ahí sí nos vamos para arriba. ¿Sí? Aquí hay otro liquidity pool, sell side liquidity. Y bueno, y aquí vamos viendo otras cosas, ¿no? Entonces, algo que hizo ayer en este punto, vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar, déjenme borrar esto. Ya. ¿Qué había aquí? Aquí yo tengo un punto máximo. Miren, punto máximo y punto máximo. Son puntos máximos iguales. Entonces aquí hubiera tenido, yo ya le puse un visto porque ya fue purgado, equal highs, equal highs. Y miren cómo fueron tomados a la perfección. Específicamente ustedes ven a la derecha. Y bueno, pongámosle, déjame este mejor ponerlo acá. Y miren la exactitud de cómo estos equal highs fueron tomados por esta liquidez de aquí. Aquí hubo un movimiento de manipulación que regularmente son de 10 a 20, 30 pips máximo. Fue de 10, fue muy preciso. Quizás en esta zona de aquí, violeta, debe haber habido tal vez también un bloque, entonces se lleva mis equal highs, recapitaliza acá, son 3 justo. Estamos ya en la preapertura de Londres, recapitaliza y tiene una caída muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. ¿Sí? Entonces, miren cómo se da. Miren cómo se da este rompimiento. De ahí cae, se lleva mis equal highs. Y pues eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, ejemplo de equal lows, ejemplo de equal highs. ¿Sí? Ahora acá, ¿qué pasó aquí? 9 de la mañana. Se lleva esta liquidity pool, entra al bloque de órdenes, a este bearish block fragmentado, bearish block fragmentado de 2 velas, ¿sí? O bearish block oculto, como suelen decir. Ya como ustedes quieran llamarlo, simplemente estas 2 velas me forman un order block y bearish block. Y aquí se lleva esta piscina de liquidez de este punto máximo. Una vez que se lleva y topa en el order block, se cae. Entonces miren cómo suele hacer esos patrones. Ahora, no es que siempre, sí o sí, va a llevarse una liquidity y va a topar lo que va a caer. No, porque a veces no hay esos escenarios. Pero si ustedes esperaban que haya aquí reacción,
yo hubiera esperado al menos, siendo las 9 de la mañana, porque mira, aquí hubieran podido, ¿por qué hubieran algunos puesto órdenes? Porque hubieran esperado quizás reacción al 50% de este bloque, o al open, para que tenga una caída. Pero si vemos, esto era una vela totalmente verde hacia arriba, y en este momento luego tuvo un retroceso, entonces estaba subiendo muy fuerte. Pero cuando aquí comienza a dejar mecha, uno puede cuestionarse, algo está pasando, porque ¿qué hizo? Ya tomó, entonces rápidamente, ¿qué tienes que pensar? Ya tomó este liquidity pool y llegó al bloque, ¿sí? Rápidamente. Entonces, como tomó eso, se cayó, ¿sí? Entonces, consideren siempre eso. Consideren cómo hace esas reversiones, ¿sí? Eh, entonces, igual acá, ¿no? Miren, mismo patrón. Subió el precio, horario de Londres, se llevó este liquidity pool, se metió al bloque acá y ahí sí cayó, ¿sí? Siempre hace similares patrones del precio. Siempre hace similares patrones del precio. Consideren eso siempre en su operativa, ¿sí? Entonces, solo aquí en este breve tramo del precio se han podido ver algunos casos. Miren acá nuevamente que tenía yo aquí. Ustedes pueden irse cuestionando. También a veces, bueno, aquí de hecho hay dos mínimos iguales, ¿no? Pero si yo tengo uno y por un pip no es un mínimo igual, no van a ser tampoco tan quisquillosos, son iguales o relativamente iguales. Ojo con eso. Si le pasa por uno, dos o hasta 4 pips, 5 pips incluso, sí se los puede considerar como mínimos iguales o como máximos iguales. Quizás aquí ya es mucha la diferencia. Bueno, yo consideraría unos 3 pips. Ya depende de cada trader. Aquí ya son 6 pips de diferencia, ya no los tomo, 7 pips de diferencia. Ya no los tomo como máximos iguales, ¿no? Pero si es que tienes unos 3, 2 pips, pues sí, considera que eso va a ser un punto muy atractivo a ser tomado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los purga, los liquida y se va para arriba. ¿Sí? Se va para arriba. Pero bueno, pero aquí básicamente solo fue un movimiento para seguir con su camino bajista, ¿no? Pero eso es para otra historia. Entonces aquí, relativamente iguales, Stop Hunt, si se da la vuelta y se va para arriba. ¿Qué había por acá? Si vemos por acá, un order block. Entonces otra vez el mismo patrón. Tienes mínimos iguales, esto es liquidez, y es que está dejando esto y tú dices, no, yo ya me voy en compras y ves que dejó esto, hazte el cuestionamiento de que todavía va a bajar a llevarse esto para recién subir. Ojo con eso. Cuando te va dejando en tu camino máximos o mínimos iguales, hazte la pregunta de que si es que desde ahí ya va a subirse. Hay casos que sí lo hacen, pero muchas veces lo que primero va a hacer es llevárselos para ahora sí, con ese combustible, con esa liquidez que tomó, puede irse para arriba y darse la vuelta, ¿no? Entonces eso también es muy, muy importante considerar. Si es que te está haciendo máximos, no creas que el precio va a bajar enseguida. Hay probabilidad de que sí lo va a hacer, obviamente, pero más va a ser de que va a tomar estos máximos iguales y en este caso mínimos iguales y se va a dar la vuelta para seguir subiendo, ¿no? Entonces, hay bastante de estos patrones, hay muchísimos de estos patrones en el mercado y que van a ver cómo regularmente los va tomando, ¿no? Entonces, sí, básicamente estos patrones y los principios de liquidez, que es encontrar dentro de tu order flow, encontrar todos estos puntos mínimos, mínimos, máximos, máximos, iguales. Todos son puntos muy interesantes de aquí que el precio los va a ir a llegar a tomar, ¿no? Se los va a llevar. Se los va a llevar y más que la mayoría somos intradía. Estos dos máximos iguales que dejó acá, si yo estaba por aquí, retornó acá a este bloque y tenía como objetivo perfectamente hubiera tomado estos pips para seguir subiendo, porque todo esto es liquidez que atrae el precio. Liquidez que atrae el precio aquí, los máximos iguales, los toma, se da la vuelta, ¿sí? Se da la vuelta. Miren cómo hace. Miren la perfección del algoritmo interbancario, que no tiene movimientos al azar, ¿sí? Entonces, hagan backtest. Miren aquí en este bloque me parecía muy atractivo, pero bueno, de hecho sí. Miren, otra vez el patrón. Si es que nosotros graficamos bien este bloque, ¿sí? Y si es que a ustedes les gusta entrar en el 50% del bloque, mira aquí la precisión, unos 2 pips de drawdown. Tenías aquí liquidez, liquidez, liquidez. Se llevó esta liquidez, llegó al 50% y se dio la vuelta, ¿sí?
porque me hubiera animado a seguir para arriba, porque me está haciendo muy altos más altos, altos más altos, altos más altos. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces eso. Eso básicamente, amigos, chicos, estamos para servirles siempre, ya saben, cualquier duda que tengan, háganos saber en los grupos, suscríbanos y pues con todo el placer del mundo. Que estén bien y que tengan un estupendo día.